Buenos días, mis queridos amigos. Empezamos esta nueva lección laurentina del ciclo estival correspondiente al año 2020. Va a ser la 30ª de nuestras lecciones laurentinas y en ella vamos a reflexionar, intercambiar ideas sobre la 39ª tesis del racionalismo jurídico. Bueno, hasta ahora hemos estado considerando como núcleo del racionalismo jurídico, por un lado, unos principios de conexión deductiva, lógico-nomológica, a fin de que el conjunto ordenado que forma un ordenamiento jurídico no sea un mero almiar, un mero amontonamiento o aglomeración de normas, sino que exista algún tipo de vínculo, de conexión, y esa conexión es deductiva, no es total, no cualquier norma se deduce, está vinculada con cualquier otra norma, es un orden parcial, incluso la palabra orden, como ya lo dijimos, no hay que tomarla aquí en el estricto sentido matemático. Bueno, ese era un aspecto del racionalismo jurídico, pero el más importante era el principio del bien común. El principio del bien común porque es el que da sentido al porqué de la sociedad, al porqué del ordenamiento, el que constituye la clave de bóveda del propio ordenamiento, el que marca la pauta para preceptiva para determinar qué debe y qué no debe contener el ordenamiento, y el que a su vez constituye la norma fundamental de ese ordenamiento. Y luego veíamos que los derechos y deberes, tan importantes los deberes como los derechos y deberes naturales del ser humano, son en realidad correlativos de ese deber supremo de propiciar, salvaguardar e incrementar el bien común, del cual se deriva un deber de cada integrante de la sociedad de contribuir al bien común y un derecho también de cada integrante de la sociedad de participar del bien común. Y luego los derechos múltiples, tanto los de libertad como los de bienestar, el derecho de libre expresión o de palabra, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de deambulación, el derecho de escoger y fijar el domicilio propio, el derecho a la vida conyugal, que podríamos considerarlo como un derecho autónomo en cierto modo, o bien como una faceta más del derecho de asociación, el derecho de pensamiento, de creencia, que implica tanto un derecho en el fuero interno como un derecho de vivir con arreglo a los preceptos de la concepción del mundo que uno haya escogido. Bueno, estos son derechos de libertad, derechos de
de bienestar, pues evidentemente el derecho a la comida, al agua, a una vivienda, a un puesto de trabajo, que es quizá el, el primordial, a la atención sanitaria, a la enseñanza, al acceso a la cultura, al esparcimiento, al descanso, al retiro. Bueno, pues veíamos que en realidad todos estos derechos son derivaciones del derecho de participar en el bien común. Y por tanto, según los declinamos hoy en esa enumeración, eso es contingente. Eso depende de una fase determinada de conciencia social en la cual hemos tomado conciencia de esa pluralidad de necesidades humanas naturales, esenciales, que conllevan la exigencia respecto a la sociedad de que nos consienta realizar ciertas acciones o no realizarlas y que nos satisfaga de un modo u otro esas necesidades perentorias. Bueno, como digo, responde a un nivel de conciencia social que no siempre se ha dado, y corresponde también esa enumeración a un determinado estadio del desarrollo de las fuerzas productivas y por tanto de capacidad para satisfacer esas necesidades con políticas públicas adecuadas, sea a plazo inmediato, sea a medio plazo, como muchísimo podríamos decir a largo plazo, pero a mí esto de decir largo plazo no me gusta, la verdad, nada, porque ¿cuál es el largo plazo? ¿Qué es? ¿10 años? ¿50? ¿100? Evidentemente yo creo que carece de sentido de hablar de derechos humanos, de bienestar, cuando la política pública encaminada a satisfacerlos requeriría trabajar a lo largo de 50 o 100 años. Yo pienso que se trata más bien de realización, sea a plazo inmediato, sea a corto plazo, sea un plazo medio. ¿Qué es medio? Creo que no le incumbe al filósofo del derecho decir cuál es el plazo medio. Bueno, tenemos, por tanto, derechos de bienestar, derechos de libertad. Ya hemos dicho que rehusamos jerarquizarlos de modo general. Esto no quiere decir que no haya jerarquía, que todos sean iguales, que el derecho a la alimentación o el derecho a la intimidad o el derecho a un puesto de trabajo, pero cuando digo un puesto de trabajo no lo digo en el sentido actual de trabajo remunerado, sino una oportunidad para contribuir con el esfuerzo propio al bien de la sociedad, que varía de unas sociedades a otras. El trabajo asalariado no ha existido siempre, pero siempre ha habido un modo de insertarse en la actividad social, aportando en la medida de las propias capacidades su propio esfuerzo para el bien común. Bueno, pues evidentemente hay jerarquía, pero lo que no hay, lo que yo rechazo de manera absoluta, es un principio como el de Rawls, de que la libertad, por tanto los derechos de libertad, prevalece totalmente sobre el bienestar. Él en realidad no habla de derechos de bienestar, habla más bien de un principio de distribución
de adjudicación que permite aquellas desigualdades que redunden en bien de los más desfavorecidos. Indirectamente, claro está, eso afecta a lo que nosotros llamamos derechos de bienestar, pero él no lo plantea en ese término, que es excesivamente jurídico, y él se ubica en otro terreno de la reflexión filosófica, que es el de la filosofía política. Muy emparentado, con similitudes, con pasarelas, pero que es un poco diferente. Bueno, pues Rawls establece lo que llama la jerarquía lexicográfica, el orden lexicográfico, es la palabra que él usa. Quiere decirse, lo primero hay que satisfacer plenamente y sin restricción el sistema de libertades, un sistema de libertades que permita a cada uno disfrutar de él de manera compatible con iguales libertades de los demás, es una formulación que viene de Kant, que Rawls reelabora, es muy inteligente, muy compleja, suena sencilla, pero hay que darle bastantes vueltas para ver lo que está diciendo. Él no formula, por ejemplo, un axioma que sería muy simple, como el de la máxima libertad. De algún modo esto es lo que él incorpora, pero en vez de ese principio bastante simplón y tal cual irrealizable de la máxima libertad, él formula este otro muy sutil, muy alambicado que acabo de formular. Bueno, una vez que estén plenamente reconocidas, satisfechas y respetadas esas libertades, entra en escena, en la medida en que no colisione con las libertades, ese otro principio de atribución o adjudicación, que es un principio de igualdad. Igualdad distributiva, de nuevo, en una formulación muy compleja, muy alambicada, y que de hecho ha dado lugar a que sus intérpretes se rompan la cabeza. Es un verdadero rompecabezas saber qué autoriza, qué no autoriza, qué igualdades o desigualdades son compatibles. Bueno, todo esto es bastante complicado. Yo he rechazado de plano, de manera total y absoluta, esa filosofía política de Rawls, y concretamente ese principio del orden lexicográfico. La libertad no está de manera general subordinada a el bienestar. Es decir, que el valor de la libertad en un ordenamiento jurídico que atienda debidamente al valor y principios supremos del bien común, en un ordenamiento así no se establece una prioridad del bienestar sobre la libertad. La libertad no tiene nada por encima de ella. Pero tampoco el bienestar tiene a la libertad por encima de él. Tan erróneo sería decir primero el bienestar y luego la libertad, como decir primero la libertad y luego el bienestar. Dentro de los diferentes derechos de libertad y de bienestar, no todos son igualmente prioritarios. Yo lo he desarrollado en mi libro Visión lógica del derecho, una casuística de qué derechos de bienestar tienen más peso y cuáles tienen menos peso, ni qué derechos de libertad. Esto, de nuevo, yo
dudo que se pueda establecer de una vez por todas. En parte sí, claro, hay la necesidad humana de comer y beber, se entiende que es tan común a nuestra especie y a todas las demás especies animales que sin duda tiene una prioridad absoluta y que quizá es difícil imaginar un daño que se pueda infligir a alguien mayor que dejarlo morir de hambre o de sed. Pero valorar cuánto pesa cada uno de los derechos de bienestar o cuánto pesa cada uno de los derechos de libertad, dudo en que sea posible hacerlo desde la filosofía jurídica por una razón, y es que la filosofía jurídica tiene una vocación de omnitemporalidad. Desde luego, un libro como Visión lógica del derecho es fruto del saber de una época, de los instrumentos conceptuales y técnicos lógico-matemáticos de nuestro tiempo, del utillaje nocional que se ha acumulado, afilado y afinado en la filosofía analítica, al mismo tiempo que de una larga y riquísima tradición de la filosofía perennis, desde Santo Tomás de Aquino, pasando por la escolástica española del siglo de oro, desembocando en la Ilustración, pero teniendo también en consideración las aportaciones de la filosofía jurídica en nuestro tiempo, sea para concordar, sea para discordar, porque en este sentido es muy útil la lección que hemos aprendido de los positivistas, aunque sea para refutarlos, pero nuestro propio justnaturalismo evidentemente se ha enriquecido, se ha matizado, se ha hecho más sólido, más potente, más robusto, mejor formulado, gracias a la interpelación del positivismo. Por tanto, somos fruto de todo eso. Sin embargo, la filosofía jurídica que proponemos tiene una vocación de ser aplicable en cualquier periodo de la historia humana, presente, pasado y futuro. Hemos llegado a esa conciencia con todas las mediaciones a las que me he referido, pero el producto mismo de la conciencia, el producto mismo de la elaboración intelectual es un producto omnitemporal. No es un producto para nuestro tiempo, no es una filosofía jurídica para nuestra época, para nuestro siglo. Y de nuevo esta es quizá la mayor diferencia que hay entre el justnaturalismo y lo que, bueno, con ese vocablo un tanto equívoco se llama pospositivismo, que engloba, digamos que tiene una pluralidad de vertientes. En España, evidentemente, su más ilustre y preclaro representante es Manuel Atienza, el catedrático de Alicante, pero tiene otras versiones. Está también el neoconstitucionalismo, que tiene un matiz diferente, que tiene como uno de nuestros mejores representantes
Alfonso García Figueroa. Bueno, todas estas corrientes quieren superar el positivismo, pero en modo alguno asumir el justnaturalismo. Y lo que pasa es que esas corrientes, digamos, genéricamente, llamémoslas así, pospositivistas, esas corrientes consideran que no tienen la tarea de proponer una filosofía jurídica intemporal, supratemporal, ni siquiera omnitemporal. No les incumbe proponer una filosofía jurídica para el Paleolítico, para el Neolítico, para la antigüedad egipcia, Mesopotamia o China, ni para la Edad Media, ni siquiera para tiempos más recientes, ni siquiera para sociedades como el siglo XIX. Primero, porque ¿para qué serviría? Ellos están muertos y no van a no van a reorganizar, no van a resucitar para rehacer sus sociedades de conformidad con lo que les aconsejemos. Y en cuanto al futuro, pues el futuro tendrá sus propias cuitas, sus propios instrumentos de reflexión y por tanto cuidará de sí mismo. Tampoco podemos hacer una filosofía jurídica para las generaciones futuras. Hagamos una filosofía jurídica, nos dicen estos autores, para el presente. Y cuando se dice el presente, se dice sociedades como aquellas en las cuales se cultiva esa misma filosofía jurídica. Sociedades democráticas, de libertades, de derechos humanos, sociedades neoconstitucionales, en las cuales las constituciones, después de la Segunda Guerra Mundial, han incorporado unos valores fundamentales, no solo un catálogo de derechos, sino unos valores rectores del ordenamiento que determinan la interpretación de la propia Constitución y de las leyes. Bueno, pues para estas sociedades, no por ejemplo para Arabia Saudita, o Bahrein, o ni siquiera Marruecos, esas sociedades autocráticas no van tampoco a escuchar lo que diga un filósofo ilustrado del derecho. Bueno, pues a diferencia de ese enfoque que yo diría parroquialista, de campanario, hagamos una filosofía jurídica para nosotros, para nuestro entorno, para entornos similares, quizá porque, entre otros motivos, yo tengo una visión muchísimo menos optimista de estas sociedades. Soy muchísimo más escéptico en que de veras hayan incorporado en sus ordenamientos esos principios y valores, rascando los propios textos constitucionales. Descubro en ellos una variedad, una multiplicidad que no es baladí, que no es secundaria. Encuentro, por ejemplo, constituciones
como la estadounidense de 1787, nada de constitución de la segunda posguerra mundial, una constitución, yo diría, del antiguo régimen, parcheada por sucesivas enmiendas, pero que no deja de estar aquejada por el mal de haber surgido en una sociedad del antiguo régimen, una sociedad anterior a la Revolución Francesa. Luego enmendada y con esas enmiendas, digamos, que se ha querido actualizar, pero yo pienso que quien conozca la sociedad norteamericana, y a la vista está todo lo que está sucediendo en este momento, puede percatarse de que el mal no es un mal de un partido en la mayoría u otro partido en la mayoría en la Cámara de Representantes, en el Senado, o una presidencia u otra, o en los diferentes estados, un gobernador u otro. No, el mal es un mal constitucional. Pienso que es una constitución absolutamente periclitada, desfasada, y por tanto difícilmente podría, nada menos que al país más importante de lo que engañosamente se autodenomina mundo libre, mal podría yo considerar que es una democracia constitucional en ese sentido tan halagüeño y tan laudatorio del positivismo. Lo mismo podría decir que una constitución como la de la República Federal Alemania, con su democracia militante, que prohíbe, por ejemplo, denigrar la Constitución. O sea, tiene una Constitución que da toda la libertad que usted quiera, mientras usted no critique la Constitución. Bueno, critique, denueste. Bueno, a lo mejor puede criticarla suavemente en aspectos secundarios, pero proponer reemplazar, atribuirle graves defectos y proponer reemplazarla por otra, eso está prohibido y puede dar lugar a pena de privación de libertad. En ese sentido, prefiero la de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos por lo menos uno es libre de denostar y denigrar la Constitución y decir que está mal. Y es libre incluso de decir que ser anarquista y decir que todo Estado es ilegítimo. Yo no soy anarquista, evidentemente. No tengo absolutamente ninguna simpatía por el anarquismo, pero en la República Federal Alemana estaría prohibido ser anarquista. Quien diga que todo Estado es ilegítimo, dice que lo es el Estado constitucional de la República Federal Alemana, por tanto que es ilegítima la Constitución, y eso es denigrar la Constitución. Y bueno, podría seguir haciendo críticas demoledoras al régimen constitucional británico, que no tiene una constitución escrita y por tanto nadie sabe nunca a ciencia cierta qué es lo que la Constitución tutela y qué es lo que no tutela. A la Constitución francesa, a la española, incluso a la italiana, que confieso que para mí es quizá de las mejores. Incluso aquellas que han más ambiciosas, que han incorporado un número mayor de derechos, como la ecuatoriana de Montecristi de 1997. Bueno, yo creo que se ha pasado 3 pueblos y que ha incurrido en una hinchazón de derechos que lleva a equiparar lo que genuinamente es un derecho fundamental con lo que no.
más añadido este imposible principio de que cualquier duda hermenéutica se resolverá por el principio de maximizar los derechos, todos los derechos, lo cual acarrea una tarea irrealizable, imposible, porque en la medida en que hay derechos en colisión y se maximiza uno, se minimiza el otro. Bueno, de manera que yo no tengo esa visión tan risueña de los modernos estados constitucionales. Creo que son una etapa que merece mejorar muchísimo y que yo, evidentemente, que soy optimista radical respecto del ser humano y confío en él, pues creo que mejorarán. Pero, por tanto, no hay que hacer una filosofía del derecho para nuestro tiempo, para nuestros sistemas constitucionales. Por tanto, el justnaturalismo propone un derecho natural válido para todas las épocas. Ojo, eso no excluye que el justnaturalismo a la vez, a la hora de extraer conclusiones, sea consciente de que algunas de esas conclusiones se extraen para nuestra época, porque son posibles en nuestra época. Por ejemplo, a la hora de enumerar los diferentes derechos de bienestar y de libertad. A la hora también de especificar deberes, por ejemplo, el deber de tributar. Bueno, evidentemente el tributo no existía en las sociedades del Paleolítico ni del Neolítico, ni seguramente en las primeras sociedades sedentarias. Es difícil saber cuándo se estableció un sistema de tributación, pero es difícil imaginarlo antes de el desarrollo de las ciudades, de la civilización. Existe el deber omnitemporal de contribuir al bien común, pero contribuir al bien común con aportaciones tributarias, eso es específico de unas determinadas sociedades, entre otras la nuestra, evidentemente. El deber de desempeñar un puesto de trabajo cuando a uno le es posible. Entendiendo por puesto de trabajo, sea como autoempleado o sea como en un empleo retribuido. Bueno, de nuevo, en las sociedades del Paleolítico y del Neolítico, sociedades de caza y recolección, en que esas tareas eran evidentemente colectivas, no había nada institucionalmente comparable a lo que en nuestras sociedades es un puesto de trabajo, sea por autoempleo, sea por trabajo remunerado. De manera que esos desarrollos enumerados, esos elencos de deberes y de derechos, se derivan del principio del bien común con arreglo a las reglas de inferencia y a los axiomas de la lógica nomológica que está incorporada al derecho natural. Pero el núcleo del derecho natural es intemporal. Bueno, pues los derechos humanos que como digo, en el justnaturalismo aditivo que yo he propuesto, en el racionalismo jurídico, son participaciones del bien común, participaciones lícitas del bien común, a las cuales naturalmente
tiene derecho el individuo por su integración en la sociedad. Esos derechos humanos se pueden considerar de dos modos, o mejor dicho, pueden establecerse dos clasificaciones de los derechos humanos. Dejo de lado la división o la agrupación entre derechos de bienestar y de libertad. Según una primera clasificación, pueden considerarse o bien condicionales o bien incondicionales. O sea, o bien correlativos a unos deberes o bien no correlativos a deber alguno. Por otro lado, pueden considerarse absolutos o no absolutos. Cuando digo no absolutos, no quiero decir relativos o que dependan de otros parámetros, del contexto, del cumplimiento de un... no, cuando digo absolutos son totales, cada uno de ellos expresado en una plenitud que no admite merma. Y cuando digo no absolutos, quiero decir que pueden, su realización puede ser parcial, por ejemplo, porque colisione con otros derechos. Por tanto, esencialmente aquí, esta segunda distinción opone la concepción absoluta de cada uno de los derechos con lo que se ha llamado el principio de ponderabilidad, que considera que unos derechos pueden entrar en conflicto, en colisión con otros derechos y que cuando se produzcan tales colisiones habrá que acudir a determinar el peso de cada uno de ellos, la perentoriedad o mayor exigencia de cada uno de ellos para, es lo que se llama la ponderación, pesar. Ponderar es pesar, poner en la balanza para ver cuál es el preponderante. Bueno, pues la primera concepción, si son o no son correlativos con respecto a unos deberes, suele tener una respuesta que seguramente es, evidentemente es una afirmación muy tajante la que voy a hacer y posiblemente exagero, posiblemente habría que leer y consultar a los autores, a los múltiples autores de una obediencia doctrinal o de otra, para estar totalmente seguros de lo que voy a decir. Pero mi impresión, por lo menos según, digamos, el recuerdo que yo tendría en este momento tras tantísimas lecturas, es que casi todos, no me atrevo a decir todos, los tratadistas de derechos humanos, los jusfilósofos que hablan de derechos humanos, tanto positivistas, que de su positivismo evidentemente no se deriva, nunca no puede derivarse el reconocimiento de los derechos humanos, pero ellos reconocen los derechos humanos porque los ha adoptado el legislador como un puro hecho de derecho positivo. Para el positivismo
Los derechos humanos son inventos del legislador que dependen exclusivamente de la voluntad del legislador, que podrían perfectamente no haberse establecido y tendríamos exactamente igual un sistema jurídico que durante milenios no se establecieron y que quizá en el futuro se abrogarán. O sea, es un puro factum jurídico que hay derechos humanos. Pero en la medida en que se da ese factum jurídico, él los reconoce y los reconoce además como incondicionales. Entiende su manera de entender el otorgamiento legislativo constitucional de esos derechos fundamentales es que es a título de derechos incondicionales. Y los justnaturalistas, hubo un tiempo en que los justnaturalistas veían con mucho recelo, con ceño, la idea misma de derechos naturales del hombre. Vamos, siempre hubo, evidentemente, los derechos naturales del hombre son de matriz justnaturalista. Fue el justnaturalismo de la Ilustración el que amamantó y dio nacimiento a los derechos naturales del hombre. Pero también había otra corriente de derecho natural más tradicional, más escolástica, que veía con dificultad o con hostilidad esos derechos naturales del hombre, esos derechos humanos. Eso cambió después, no voy a entrar en ello, no es mi tema. Pero hoy día seguramente todos los justnaturalistas abrazan los derechos humanos y de nuevo los consideran, creo yo que todos, incondicionales. Y por último, ese supuesto o presunto tertium quid, que no sería ni exactamente positivista ni tampoco justnaturalista, que sería el pospositivismo, incluyendo el neoconstitucionalismo, también ellos considerarían los derechos humanos incondicionales. Mi enfoque es diferente y no sé en qué medida soy el único justfilósofo que considera que los derechos fundamentales, naturales del individuo humano son condicionales. Dígame, ¿en qué sentido son condicionales? Son correlativos a los deberes humanos. Hay una correlatividad entre el deber de contribuir al bien común y el derecho de participar de ese mismo bien común. Es como un contrato. Usted firma un contrato y en el contrato las cláusulas se formulan incondicionalmente. El vendedor hará entrega al comprador del terreno ubicado en tal sitio, en tal plazo y con tales características. El comprador abonará al vendedor una primera entrega de tal monto que depositará en tal cuenta bancaria y una segunda con estas características. Bueno, la formulación de cada una de esas cláusulas es incondicional. Lo condicional es que, evidentemente, son cláusulas recíprocas y, por tanto, cada una está condicionada al cumplimiento de la otra o a la expectativa. Evidentemente, alguno tiene que empezar.
Si alguien dice yo no entrego mientras no me pague y el otro dice yo no pago mientras no me hayan entregado, jamás, jamás se cumpliría un contrato. Vamos a ver, si usted va a comprar un billete para el autobús a la ventanilla, normalmente primero deposita el monto, el dinero, y luego le hacen entrega del billete. Pero si usted dice hasta que no me entregue el billete yo no pongo el dinero, el empleado de la ventanilla desconfía y dice, mientras usted no ponga el dinero yo no le entrego el billete. Tiene que haber una confianza. Pero ¿qué pasa cuando el comportamiento de la contraparte nos hace sospechar que no va a cumplir? Entonces se aplica un adagio jurídico latino: non ad implenti non est ad implendum. A quien no cumple no ha de cumplírsele. Bueno, pues yo pienso que la correlación entre derechos y deberes humanos es esta. Por ejemplo, vamos a ver a un niño. A un niño se le atiende el derecho a la alimentación, al cobijo, a la protección, a la tutela, a la sanidad, a la educación. Se le conceden, cumpla o no cumpla, porque todavía no tiene edad. Y cuando ya empieza a tener edad de hacer travesuras, infracciones, no se le priva. Se pueden infligir algunos castigos. Hay que acostumbrar a los niños desde una edad razonable a tener disciplina y a no consentirles todo, porque luego se hacen seres asociales con quienes la convivencia es imposible. Pero no se los priva de ninguno de esos derechos fundamentales, evidentemente. Bueno, de manera que empezamos con los derechos. Hay una expectativa de que ese individuo que a esa edad se beneficia de esos derechos, en contrapartida vaya contribuyendo al bien común. Bueno, ¿cómo va contribuyendo? Bueno, pues desde muy pequeñito puede ir contribuyendo, acudiendo a clase, cumpliendo su deber, porque la educación es un derecho, pero es un deber, tiene deber de aprender y estudiar para ser mañana una mujer o un hombre de provecho para la sociedad. Guardar la disciplina para hacer posible el desarrollo de la clase, respetar a sus condiscípulos, respetar al maestro. Bueno, pues tiene unos deberes. Bueno, a medida que vamos avanzando en edad, los deberes se van evidentemente acumulando. ¿Y qué pasa cuando llegamos a momentos en los cuales se empiezan a producir, afortunadamente la mayoría de nuestros compañeros de sociedad respetan las normas de bien común? Generalmente todos cometemos alguna que otra infracción, evidentemente, y caemos en tentaciones, pero unas más graves y otras menos graves. Pero afortunadamente la mayoría de nuestros compañeros de sociedad, en la mayoría de los casos y con respecto a la mayoría de las normas sociales, las respetan y las cumplen. Eso es lo que hace posible que convivamos, y que convivamos, no solamente convivamos yuxtapuestos uno a otro y cada uno a lo suyo, sino que convivamos colaborando para el bien común.
En la medida en que un individuo va vulnerando sus deberes con respecto al bien común, que incluyen, entre otros, el respeto a los derechos de los demás, porque un deber de contribuir al bien común implica un deber, una obligación de respetar los derechos ajenos, de no vulnerarlos, de no pisotearlos, de no menoscabarlos. Bueno, pues en la medida en que un individuo va incurriendo en infracciones, va decayendo en su derecho a que les sean reconocidos y cumplidos sus propios derechos fundamentales. Por ejemplo, evidentemente existe la libertad deambulatoria, pero lamentablemente ninguna sociedad conocida de nuestro tiempo ha logrado prescindir del reclusorio o la prisión, como ustedes lo quieran llamar. Por tanto, de la pena privativa de libertad. Hoy está razonablemente en revisión el derecho penal y se están buscando con sobrado motivo, y yo, por supuesto, lo aplaudo, medidas alternativas de vigilancia, el brazalete electrónico, las privaciones de otros derechos que no implican el quebranto de la libertad deambulatoria, pero que implican la imposición de ciertos deberes, y en caso de incumplimiento, solo en caso de incumplimiento, se aplicaría la privación de libertad. Bueno, yo creo que estas reformas son bienvenidas y que hay que llamar a la imaginación, al buen corazón de los penalistas, de los estudiosos de derecho penitenciario, del juez penal, de los jueces de vigilancia penitenciaria, para que se aplique, para que se modifique el derecho penal, el legislador en primer lugar, se modifique el derecho penal y penitenciario y su aplicación de manera que se reduzca la privación de libertad. Otra vía sería, desde luego, sacar del Código Penal un montón de conductas. Yo, desde luego, sacaría del Código Penal, por ejemplo, un montón de conductas eróticas que pueden ser de buen o mal gusto, deseables o indeseables, pero que deberían tratarse, si acaso, si es que se producen algún tipo de perjuicio por el Código Civil, por el artículo 1902 del Código Civil, no por el penal. Lo mismo el consumo o incluso la venta de productos posiblemente nocivos, pero nocivos para uno mismo, para el que lo consume. Pienso que todo eso debería salir, y con eso las poblaciones carcelarias que están absolutamente abarrotadas. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que es el lamentable sistema penitenciario francés, con 3 presos encarcelados en una celda de 9 metros cuadrados, que ahora, además, con la cuarentena, no se los dejó salir al patio. O sea, 24 horas del día, 3 hombres encarcelados, encerrados en 9 metros cuadrados por la superpoblación. Bueno, yo creo que todo esto hay que enmendarlo, y por tanto una serie de reformas legislativas
del derecho penal, del derecho penitenciario y de su aplicación deberían llevar a reducir muchísimo el recurso a las penas privativas de libertad. Pero no se pueden eliminar. Lamentablemente, ninguna sociedad ha encontrado una alternativa. Ustedes recuerdan que hace unos años ese tan extravagante primer ministro de Singapur quiso reemplazar parte de las penas privativas de libertad por latigazos y dijo que era menos cruel el latigazo, por lo menos el latigazo infligido con un mínimo de humanidad o de compasión, que la privación de libertad. Yo desconozco la verdad, no lo sé, no he pasado ni por un trance ni por el otro para saber cómo se siente uno peor pero el hecho es que la conciencia pública no lo admite. Sea o no sea el latigazo, un latigazo mesurado, entiendo, menos grave, la conciencia pública no lo admite. Y además, por lo que ahora voy a decir, quizá hay una razón muy importante para no admitir el latigazo. De manera que no hay otro remedio que la privación de libertad. Evidentemente, en la medida en que haya privación de libertad, se está privando a aquel a quien se inflige esa pena del derecho a la libertad ambulatoria, que es uno de los derechos esenciales del individuo humano. ¿Qué quiere decir? Yo creo que esto confirma mi tesis de que hay una condicionalidad. Esta condicionalidad es absoluta, es mayor en unos derechos y menor en otros, desde luego. Todos normalmente admitimos que hay que al delincuente, a ciertos delincuentes de cierta gravedad y consideración, hay que aplicarles penas de privación de libertad. Pero nadie, que yo sepa, admitiría una pena de privación de comida, condenar al hambre o a la sed. De nuevo, creo que voy a dar un motivo ahora mismo para que haya ciertos derechos que escapan a esa condicionalidad. Pero, por supuesto, derecho de reunión, derecho de asociación, derecho de expresión de la propia convicción religiosa o ideológica, derecho de palabra, derecho de libre expresión, por supuesto, son condicionales. Derecho de empleo, derecho de vivienda. Y usted tiene derecho a un acceso a una vivienda, pero si no hace absolutamente ningún esfuerzo por obtenerla o si se le proporciona a usted, pero no cumple el deber correlativo de un inquilino de mantener la vivienda en condiciones decentes, de respetarla, de mantenerla decente o incumple su deber de contribuir a sufragar los gastos de la misma, bueno, pues entonces usted ha decaído en ese derecho. Se le podrá dar una segunda oportunidad. A mi juicio siempre debería darse a todo el mundo una segunda o una tercera oportunidad, no sé cuántas, pero varias oportunidades. No digo 70 veces 7, seguramente son muchas, la vida humana no es tan larga, pero es muy difícil poner un límite. Evidentemente dependerá de cuál sea
el derecho en el cual se ha decaído, pero pienso yo que ofrecer nuevas oportunidades en la medida de lo socialmente posible, de lo compatible con el bien común, es provechoso para el bien común, porque es una manera de incorporar y reincorporar a todos los integrantes de la sociedad a sentirse partícipes de ese bien común, de la unidad social. De manera que yo sí creo en una condicionalidad, pero una condicionalidad limitada, como ahora voy a decir. Lo segundo, puede considerar, hay una concepción de que el derecho es absoluto, era una concepción decimonónica. Por ejemplo, cuando en las Cortes Constituyentes de la Revolución Española de 1868, la llamada gloriosa Revolución, fueron las Cortes Constituyentes del año siguiente, el 69, y en ellas se debatió un amplísimo catálogo de derechos humanos, todos de libertad, no había ningún derecho de bienestar, y el constituyente estuvo de acuerdo en que eran derechos ilegislables. Se los llamó ilegislables. ¿Qué quiere decir ilegislables? Que se estampaban en el texto constitucional de manera solemne y en ellos no podía intervenir el legislador para modularlos, para configurarlos, porque modularlos o configurarlos, potenciarlos, si se quiere, o pretender potenciarlos por vía legislativa, equivaldría a la vez a de algún modo restringirlos, encasillarlos, orientarlos, de manera que eran absolutos. El problema está en que el constituyente no se dio cuenta de las posibles colisiones de unos con otros. Esta visión absoluta era también la de Bentham en su famoso opúsculo Anarchical Fallacies, oponiéndose a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789, cuando caracterizó esos derechos naturales del hombre como nonsense upon stilts, es decir, un sinsentido rimbombante, podríamos, o sinsentido engolado, porque esto tiene que ver con el trasfondo jurídico del mundo anglosajón, en que el texto legislativo suele ser excepción de una common law no formulada, más amplia, y el texto legislativo, el statute en inglés, suele establecer excepciones que han de tomarse al pie de la letra. Bueno, esto tiene que ver también en la filosofía jurídica contemporánea, en el positivismo contemporáneo anglosajón, con la polémica entre Hart y Dworkin sobre reglas y principios, en cómo la teoría de Dworkin de los principios ha sido retomada por filósofos como Manuel Atienza y por el ponderacionismo de Robert Alexy, el gran filósofo del derecho alemán, en el neoconstitucionalismo. Bueno, pues Dworkin, sin embargo, aunque es el inspirador del ponderacionismo con su teoría de los principios, que no son reglas, sin embargo, él considera que los principios fundamentales son absolutos, son lo que él llama trumps, triunfos, es decir, que son
totales. Lo que pasa es que han de interpretarse, él es un interpretativista, han de interpretarse siempre conectados con los demás. Bueno, lo cual ya esa absolutez le quita un poco el carácter tan absoluto. Él niega el conflicto entre derechos fundamentales, porque él considera que los principios son máximas de optimización, pero en cambio los derechos fundamentales son reglas, solo que reglas interpretables, de manera que han de conectarse, compaginarse los unos con los otros. Por otra vía diferente, la negación de los conflictos entre los derechos fundamentales y el principio interpretativo hermenéutico de conectarlos, compaginarlos, ha sido abrazado por dos ilustres filósofos del derecho españoles, ambos justnaturalistas, de un justnaturalismo diferente del que yo profeso, digamos que quizá más el suyo, un poco más en la línea de la tradición escolástica, pero bueno, quien tiene mayores títulos para considerarse heredero de esa tradición escolástica, podríamos debatirlo, ¿verdad? No es el tema hoy. Haya paz y digamos que unos y otros, cada uno a su modo, nos reconocemos herederos de esa tradición. Bueno, pues estos dos filósofos eminentes son Pedro Serna y Andrés Ollero, y los dos estiman que los derechos fundamentales no entran en conflicto. Por ejemplo, el derecho de libre expresión no entra en conflicto contra el derecho al honor, porque solo hay libertad de palabra para decir aquello que no lesione el honor. Y solo tiene uno el derecho a la honra en la medida en que esa honra no implica maniatar, amordazar la expresión de quien quiera expresar libremente su opinión. Pues es que, claro, este tipo de solución nos deja un poco dubitativos. Es un programa, sin duda, pero un programa casuístico. Esta concepción es heredera de una gran tradición casuística de la escolástica española del siglo de oro, que prefigura este mismo tipo de problema. Por ejemplo, a la hora, los moralistas del siglo de oro, a la hora de estudiar los 10 mandamientos, los tratados de teología moral, no mentir. Bueno, no mentir es que está absolutamente prohibido cualquier mentira, así lo interpretara Kant. No se puede decir absolutamente ninguna mentira ni medio mentira. Bueno, los moralistas escolásticos establecen una serie de pautas hermenéuticas para conectar esa obligación de no mentir con el derecho ajeno, por ejemplo, a la tranquilidad, a no ver perturbada su conciencia, incluso su salud, porque decir
la verdad a alguien sobre su estado de salud puede, en ciertas circunstancias, puede perturbarla todavía más. El médico que diga yo siempre digo la verdad y toda la verdad a mis pacientes en cualquier circunstancia, pues es un bruto. No, eso. No. Entonces, digamos que existe ese principio de interpretación conestativa, pero una vez que se aplica el derecho es absoluto. Y luego está la visión ponderativa. Los derechos no son absolutos. El derecho de libre expresión es derecho de libre expresión, no derecho de expresar libremente en tanto en cuanto no se perjudique la honra ajena, ni se causen peligros para la seguridad pública, ni se... No, es un derecho de libre expresión, pero puede colisionar con otros derechos fundamentales, con el propio deber del bien común. Evidentemente, expresar indiscretamente un secreto que afecta a la seguridad nacional es atentar contra esa seguridad nacional y por tanto contra el bien común. De manera que los derechos no es que tengan que interpretarse conestadamente con los demás, bueno, en determinados casos es posible que sí, pero no de manera tan general como lo propone el enfoque casuístico o como lo propone el interpretativismo de Dworkin. Hay ponderación y entonces habrá que asignar un peso u otro. Lo que pasa es que hay dos tipos de ponderaciones totalmente diferentes. No voy a entrar ahora en esas ponderaciones. Los resultados son también muy diferentes. El tipo de ponderación de Alexis, del neoconstitucionalismo, del pospositivismo, es uno, y el tipo de ponderación que yo propongo es otro. Ellos acuden a una regla de defectibilidad, o como ellos la llaman, derrotabilidad. Consideran que hay normas derrotables. Yo considero que es una cuestión más bien de graduación. Hay grados de licitud, grados de vigencia, grados de cumplimiento de una obligación. Bueno, como digo, son problemas muy complejos que tenemos ocasión de abordar en otras de nuestras charlas. Pero ahora paso al final, a lo último y decisivo de esta charla. ¿Hay algún derecho fundamental, natural, que sea incondicional y absoluto? Entre todos los derechos que se han reconocido en las declaraciones de derechos desde la de 1789 francesa para acá, hay uno que podamos decir ciertamente forma parte del conjunto de derechos de participar del bien común, pero él escapa a cualesquiera limitaciones, a cualesquiera condicionamientos. Lo hay. Es el derecho a no ser torturado. Evidentemente, ¿hasta dónde se extiende eso de no ser torturado? Por ejemplo, hace un momento hablaba de la ocurrencia del difunto primer ministro de Singapur, de establecer la pena de azotes o del látigo. Bueno, yo
no sé con qué intensidad un azote equivale a una tortura. Por si acaso, juzgo preferible considerar que equiparar el azote a la tortura, pero evidentemente no tengo competencia ni fisiológica, ni anatómica, ni médica para decir si cierto grado de azote merecería verdaderamente tortura. Tampoco creo que retorcerle a alguien una oreja sea una tortura, ¿no? O darle un cachete. Pero a veces también se exagera, ¿no? El concepto de tortura es evidentemente un concepto difuso, en el cual se han basado, por ejemplo, las agencias de represión estadounidenses para decir que la privación de sueño, la obligación a los presos de permanecer de pie durante muchísimo tiempo, infligirles otros sufrimientos similares, no son técnicamente tortura. Bueno, yo dudo que esto sea así. Todos sabemos obligar a alguien a permanecer en pie normalmente varias horas, seguro que no es tortura, 2, 3, quizá 4 horas, es, pero tiene un límite que no sé cuál es, y quizá más que un límite hay una franja en la cual se va convirtiendo en tortura. ¿Por qué creo que ese derecho a no ser torturado, uno puede ser torturado también? Hablaba del derecho a comer, encerrar a alguien y privarlo de comida, o peor aún, de líquido, de agua, es torturarlo, evidentemente. Es una tortura. De nuevo, estas agencias estadounidenses han dicho que someter a alguien a un ruido ensordecedora, música de esta metal o rock duro, con unos decibelios o a un volumen que sin dañar de manera permanente los tímpanos auditivos resulta desesperante durante muchísimo tiempo, que eso técnicamente no es tortura. Bueno, yo pienso que nosotros normalmente lo consideraríamos tortura, ¿verdad? Bueno, ¿por qué todas esas conductas, incluyendo por tanto privar de aire, de agua? Cuando digo de aire, obligar a una respiración, pues como podría ser contaminar la celda de alguien con un olor insufrible, bueno, es privarlo de respiración, privarlo de comida, privarlo de ese mínimo de estar consigo mismo, que es estar ausente de ese ruido ensordecedor, invasivo, privarlo de dolor agudo. Bueno, eso está. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque yo diría lo siguiente: torturar es negar el valor del ser humano. Creo que se pueden dar dos motivos. Un motivo, que seguramente es el que hoy darían todos, de nuevo, yo no, pero quizá todos los demás, es que eso va en contra de la dignidad humana. Lo que pasa es que si ustedes leen mis escritos, yo he prescindido del concepto de la dignidad humana. Y de aceptar ese concepto yo lo aceptaría no como un hecho. No es que yo crea que el ser humano es digno, porque en realidad no sé qué se quiere decir cuando, si es digno, nadie le puede quitar la dignidad y nadie puede atentar contra su dignidad. Por ejemplo, nadie puede hacer de un ser humano que no sea humano.
Porque hay quien dice, le escuché una vez a Ernesto Garzón Valdés decir, humanidad y dignidad para mí son lo mismo. Pero si es lo mismo, atentar contra la dignidad de alguien es atentar contra su humanidad. Es decir, privarlo de parcial o totalmente de dignidad es privarlo parcial o totalmente de humanidad, hacerlo no humano. Pero no creo que haya nadie que haya conseguido convertir al ser humano en un ornitorrinco, ni en un pingüino, ni en una foca, ni en un árbol, ni en nada por el estilo, salvo en los cuentos. De manera que no se puede privar de humanidad, y si la dignidad es humanidad, tampoco. No sé qué añade la dignidad. Y lo que se merezca por ser digno, yo creo que se merece por ser humano. Los derechos naturales del hombre, en la Declaración de 1789, se merecen por pertenecer a la especie humana, por ser hombres, no por ser dignos. Ese concepto de dignidad no entra ahí, no porque seamos dignos, sino porque somos miembros de la especie humana y, por tanto, de los demás humanos, porque tenemos derechos humanos, no en abstracto, no si estuviera uno de nosotros catapultado en un astro aislado, incomunicado, o viviera en un mundo en el cual no necesitara, por supuesto, ni alimentación, ni respiración, ni nada, y viviera fuera de cualquier contacto social, no tendría esos derechos porque no habría con respecto a nadie con relación al cual tenerlos. Son derechos relativos a la sociedad y a los miembros de la sociedad que tenemos por ser humanos. Ahora, sí creo que hay un derecho a la dignidad. ¿Qué es derecho a la dignidad? Derecho al reconocimiento del valor del ser humano. El ser humano, exclusivamente por pertenecer a la especie humana, tiene un valor. Hay cosas que tienen un valor. Las cosas bellas tienen un valor estético. Es mejor lo bello que lo feo. Las cosas buenas tienen un valor moral. Es mejor lo bueno que lo malo. Las cosas conformes con el bien común tienen un valor jurídico. Hay valores de diversas índoles. Hay cosas que poseen un valor. Bueno, pues una de las cosas que posee un valor es el ser humano. ¿Por qué? Porque un mundo con seres humanos es mejor que un mundo sin seres humanos. Un mundo en el cual haya seres humanos, exista la especie humana, es también un mundo en el cual se desarrollará la civilización, se creará las artes, la música, los sistemas jurídicos, se reconocerán, aunque sea al cabo del tiempo, los derechos humanos. En un mundo sin seres humanos no hay nada de todo eso. Por tanto, el hombre, el ser humano, tiene, por el mero hecho de serlo, una cualidad, un valor, llámelo usted dignidad. Negar esa cualidad o atentar contra ese valor es contrario a la cohesión mínima de la sociedad. Por tanto, la sociedad puede imponer y debe imponer sacrificios no arbitrarios a sus miembros en aras del bien común, debe castigar las infracciones a los deberes de contribuir al bien común. Los derechos son correlativos a deberes de contribuir al bien común, pero hay un núcleo mínimo, un mínimo derecho que escapa a cualquier condicionalidad y a cualquier limitación. Es ese derecho por el valor
intrínseco, ontológico del individuo humano, a que se lo trate con dignidad, o sea, a no sufrir vejaciones ni humillaciones. Curiosamente, sin embargo, hay colegas dentro del área de filosofía jurídica que no están de acuerdo conmigo, que no consideran que el derecho a no ser torturado sea absoluto, que consideran, por ejemplo, que a un terrorista, para salvar vidas inocentes, se lo puede torturar. Bueno, yo considero que esto es absolutamente, que no hay ninguna circunstancia. Si el mundo ha de... Hay una frase de Los refugiados de Altona, que es una obra teatral de Sartre, en que un antiguo nazi dice, es que el mundo saltaría por los aires, se destruiría si ciertas verdades se dijeran. Y su interlocutor contesta, no merece persistir un mundo cuya persistencia se consigue silenciando esas verdades. Bueno, ya no voy a estar de acuerdo si la pervivencia del mundo fuera a expensas de guardar silencio sobre ciertas verdades, yo sí considero que vale la pena. Pero si salvar el mundo es a expensas de torturar, no. Una sociedad que para supervivencia tiene que torturar, creo que no, hay que buscar otros procedimientos. También tengo argumentos, evidentemente, pragmáticos, y es que no hay más que ver Guantánamo, un ejemplo paradigmático de uso sistemático, brutal, duradero de la tortura contra reales o muchas veces presuntos terroristas o presuntos sospechosos de terroristas, porque de nuevo esto desencadena una pendiente resbaladiza. Sospechosos de terroristas, bueno, y verdaderamente eso ha atajado el terrorismo o lo ha alimentado. Pues yo tengo la impresión de que todo Abu Ghraib y otros, Abu Ghraib desparramados por el planeta Tierra, de los cuales no se ha hablado. Por ejemplo, se ha comentado de uno en la isla de Diego García, pero como nadie la ha podido visitar, pues no se sabe si eso es un rumor o es verdad. Yo no podría hacer afirmación de ninguna clase, pero claro, después de lo que hemos visto, pues tampoco puedo excluirlo. Bueno, todo eso, todas esas prácticas de utilización de la tortura contra el terrorismo han alimentado el terrorismo, lo han justificado. De manera que pienso yo que más a salvo está una sociedad que no acuda a esas fechorías que una sociedad que se permita esa autodegradación. Sin embargo, mi argumento principal no es pragmático, no es instrumental, es de principio. Yo pienso que para que la sociedad se ame a sí misma, se respete a sí misma, se considere a sí misma como una sociedad que encarna axiológicamente el bien común, el bien de la humanidad, porque el bien común es el bien de la comunidad política de que formamos parte, pero como una parte componente, integrante, inseparable del bien común de la humanidad. Para que la sociedad tenga este concepto de sí misma, y nosotros lo tengamos, tenemos que imponernos ese límite de que pase lo que pase, en cualesquiera circunstancias, la tortura
está prohibida. Y con la tortura, las vejaciones, la humillación, aunque de nuevo yo admito que aquí hay una gradación, evidentemente, pero en cierto modo para mí van juntas, aunque por supuesto ya desarrollar la casuística de hasta qué punto llega lo uno o lo otro, hasta qué punto la humillación es una tortura moral, cuando la tortura moral es equiparable a la tortura física. Bueno, esto merece reflexión, pero en estas lecciones nos vamos a quedar aquí.